Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos listos para iniciar con la plática de lo padre y no tan padre de ser padres. Les doy la más cordial bienvenida y bueno, pues me gustaría comenzar brevemente con unas cuantas ideas relacionadas con el tema. ¿Ok? En principio, bueno, ¿qué podemos esperar de este rato que van ustedes a estar invirtiendo aquí, ¿no? Bueno, primero yo creo que la intención es aportar información para que tengan una mejor comprensión de su rol como padres y orientarlo a una relación de amor más sana con los hijos, y bueno, finalmente ese es para mí el objetivo. ¿Ok? Entonces, ¿no se ve? Ya están viendo, ya lo están viendo. Hola, perdón, es que tenemos aquí algunas consideraciones técnicas. Gracias, Ari. Dey lo está viendo. Bueno, pues les agradezco esto. Entonces vuelvo a repetir cuál es la intención que vas a obtener tu información que te va a permitir una comprensión de alguna manera de tu rol como papá y orientarlo a una relación amorosa más sana con tus hijos. ¿Ok? Y bueno, ¿por qué la necesidad de dar esta charla o esta plática? Y bueno, tiene mucho que ver por el contexto en el que estamos viviendo. De hecho, me encontré unos vecinos y uno de ellos que sabe que me dedico a la psicoterapia me dijo, oye, dame algunos tips para saber qué hacer con mis hijos, porque tengo todo el tiempo con ellos ahora y no sé qué hacer ya a veces, ¿no? Y de alguna manera, bueno, además de él, yo he escuchado a otras personas que dicen, bueno, ya quiero que se vayan a la escuela, ya no sé qué hacer con ellos, ¿no? También dicen, bueno, pues ya no los aguanto, ¿no? Y cuando me preguntan qué hago con ellos, pues finalmente yo les digo, de broma, claro, ¿no? Si no sabes qué hacer con ellos, pues regálalos, ¿no? Finalmente, bueno, yo creo que es un punto que tenemos que empezar a considerar. Y de ahí, bueno, yo podría haber hecho lo que está haciendo mucha gente, dar tips de cómo pasar este tiempo completo con hijos, ¿no? Y finalmente, pues dar algunas recomendaciones, dar algunos, digamos, modos de tratar con los hijos dentro de la casa. Sin embargo, para mí el propósito va más allá de eso, ¿ok? Precisamente me dediqué a pensar un poquito de por qué este tipo de situaciones se dan con los hijos, de decir, bueno, pues ya no los quiero aquí. Es más, hay gente que me ha dicho en broma, ¿no? ¿Dónde quedó Herodes? No sé, pero no sería mal momento para que apareciera según algunos papás. Y entonces, bueno, para mí lo más importante es clarificar algunos puntos que después de esta reflexión yo llevo al hecho de decir que, bueno, así como por momentos los hijos nos caen mal, no los queremos, digamos, tener cerca o no sabemos qué hacer con ellos, para mí es importante dar una idea muy simple y la idea es de que amamos y a veces no amamos tanto a los hijos, ¿sí? Y entonces para mí es importante pedirle a los papás que se abran un poquito a la idea de ambivalencia, ¿no? A esta idea de sentir amor y a veces no tanto amor por los hijos. Y finalmente, bueno, pues el hecho de ser papás no nos obliga de alguna forma a quererlos todo el tiempo. Y entonces me remito a la etimología de la palabra padre, ¿verdad? Que viene del latín pater, que significa jefe de familia, patrono, defensor o protector. Nunca hace referencia a amor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tiene que ver con cuidar a los hijos. Para mí es muy importante que consideren eso. Bueno, de la misma manera, así como los papás no están obligados todo el tiempo a amar a los hijos, también los hijos a veces no aman todo el tiempo a los padres. También tienen una relación de ambivalencia con los papás y yo creo que de alguna manera a nosotros nos ha pasado eso a lo largo de nuestra vida. De repente papás nos caen gordos, sobre todo en etapas de adolescencia o una etapa más temprana cuando queremos algo y los papás no nos complacen y entonces nos enojamos, nos molestamos, a veces es la fuente del berrinche, pero lo más importante para mí es entender esa relación de ambivalencia, ¿ok? Entonces, bueno, pues como no sabemos a veces conciliar esa ambivalencia, no sabemos qué hacer con ella porque entonces la conducta se polariza. De repente amamos a los hijos, ¿no? Es un extremo de la polarización y por otro lado no los amamos tanto. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Digo, por un lado, cuando digo que amamos a los hijos, ¿verdad? Es porque en ese momento tomamos la decisión de convertirlos en el centro de nuestra vida, ¿verdad? Hay muchas parejas, muchos padres que se abocan a hacer todo para los hijos, ¿ok? También los volvemos una justificación para hacer lo que sin ellos también podríamos hacer. A ver, importante, ¿eh? O sea, a veces tomamos de pretexto para motivarnos, para tener logros, para hacer cosas y usamos el argumento de que lo hacemos por ellos, ¿ok? También los convertimos en el pegamento de la relación de pareja entre los esposos, ¿no? Así como que, pues,
consolidan el amor, estamos por ellos, hacemos todo, nos queremos, porque tenemos que dar un ejemplo de amor para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Vean todas las cosas que hacemos por los hijos. Sentimos también orgullo de vernos en ellos. De veces, de repente, hay papás que dicen a la hija, oye, eres igualita a tu mamá, ¿no? O de repente la mamá dice, pues eres igualita a tu papá. Entonces, cuando escuchamos eso, nos llenamos de orgullo y nos complace. Y entonces, vamos de este lado de polarización, donde amamos a los hijos. También los hijos que son muy amados, ¿verdad?, se convierten en la carta de presentación de los padres. Ejemplo, ¿no? Soy el papá de fulano y tal, que es el mejor en la escuela, que es el más guapo o la más guapa, que es el que mejor hace las cosas, el que mejor baila, ¿no? Entonces nos presentamos como el papá de ese pequeño que es sobresaliente o que tiene una aptitud especial para hacer algo, ¿verdad? Vuelvo al polo donde amamos a los hijos. Desarrollamos un amor ciego también, ¿verdad? Y creo que esto impide ver los defectos o áreas de oportunidad que tienen los hijos. Los justificamos, los minimizamos, los negamos. Yo creo que esta es la parte más delicada de ese amor que podemos llegarle a tener a los hijos. ¿Ok? Entonces vean, parte de la polarización, por no saber conciliar la otra parte, es todas estas cosas que de alguna manera hacen que nosotros tengamos un exceso, digamos, de amor por los hijos. Bueno, y todo esto sucede, y sobre todo más cuando los hijos se encuentran bien. ¿Ok? Bueno, cuando los hijos nos complacen, ¿qué más, no? Es más, yo creo que yo le he dicho a los chicos a veces que vienen a terapia que es muy fácil la vida que llevan. Si es que complacen a sus papás, ellos van a conseguir lo que quieran en consecuencia de ello. Y pregunten si no, o sea, ¿qué pasa cuando tu hijo saca 10 en la escuela de promedio? No le puedes negar mucho, ¿no? Es más, justificas con eso que le das todo lo que le das. Pero bueno, esto es un polo del amor que le tenemos a los hijos. Va el otro, el momento en donde a veces no los amamos tanto. Y en este caso los hacemos responsables de nuestras desdichas, ¿verdad? Los avergonzamos, los culpabilizamos, los hacemos sentir mal, ¿verdad? Porque, bueno, hay un chiste muy malo relacionado con eso, del niño que le pregunta a su papá, oye, papá, ¿por qué te casaste con mi madre, no? Y el papá le contesta, pues por tu culpa. Entonces imagínense toda esta idea de que pues, finalmente está ahí y lo avergüenza y le hace sentir mal, como la parte de por qué él está con la mamá. También nos volvemos una justificación para no hacer cosas que nosotros queremos hacer, ¿no? Esto es un argumento también muy impresionante porque a veces decimos, con tal de darte todo yo me quedo sin nada. Entonces, de alguna manera, bueno, quiero que se den cuenta de esto, ¿verdad? Y bueno, finalmente, para mí es importante decir, estamos hablando del otro polo, donde no queremos a los hijos. ¿Ok? Los convertimos también en el motivo de una mala relación en la pareja. ¿Sí? Muchas veces hacemos a los hijos responsables de que la pareja y yo no nos llevamos bien, porque decimos a veces, ¿quieres más a tu hijo que a mí como pareja, ¿no? Estás más al pendiente de sus necesidades que de las nuestras. Y entonces, bueno, para eso yo creo que también debemos considerar cuál es el papel importante aquí. ¿Ok? Bien, se convierten en el estigma de la familia a veces, del lado donde a veces no los queremos, porque igual, así como nos conocen por ser el papá de un chico brillante, también nos conocen por ser los papás de alguien que no es tan brillante en la escuela, por ejemplo, o del niño que se porta mal, o el del que hace travesuras, o el del que rompe cosas, ¿no? Y entonces, fíjense bien porque entonces esa es la parte que a veces hace que nosotros no queramos estar con los hijos. Y también desarrollamos, así como desarrollamos un amor ciego, también desarrollamos un odio, a veces un rechazo ciego para los hijos, ¿verdad? Que este rechazo nos impide ver los atributos y cualidades de los mismos. Y justificamos, minimizamos, negamos también las cualidades de los hijos. ¿Ok? A veces los comparamos con sobrinos, con conocidos, y les decimos, ve, ese niño sí es bueno, tú no. ¿Por qué? Porque estamos ciegos a las cosas buenas que hacen ellos. Y todo esto también sucede cuando los hijos están bien, fíjense bien, y se acentúa más cuando los hijos no están bien, cuando tienen algún problema, cuando tienen algún padecimiento, cuando tienen alguna discapacidad, cuando tienen un trastorno de comportamiento, cuando tienen esta serie de características que finalmente los hacen a nuestros ojos, ¿verdad? Personas con las que no quisiéramos convivir. Entonces, quiero que se den cuenta, por un lado, que de verdad a veces no sabemos conciliar
estas dos cosas, ese amor que tenemos por los hijos y esa condición de no amor que a veces tenemos por ellos. Y entonces empiezo yo a darme cuenta que finalmente podemos pensar en una primera idea. La primera reflexión que tengo para ustedes es que piensen y que ustedes observen el cómo aprendemos a ser papás. ¿Ok? Porque el ser papá es, digamos, una condición que se da a través de la vida, de la forma natural de llevar la vida, pero tenemos aprendizajes previos. No llegamos en vacío, no llegamos en blanco al hecho de ser papás, ¿no? Y la pregunta para mí, el hecho de ser papá es, ¿comenzamos cuando tenemos nuestro primer hijo? Esa es la primera pregunta. Y yo les quiero decir algo, ¿no? Más bien, aquí inicia la práctica de lo que aprendimos consciente o inconscientemente respecto a ser padres. O sea, cuando tenemos el primer hijo llevamos a la práctica de cosas que tenemos aprendidas consciente o inconscientemente. Entonces, no aprendemos a ser padres en ese momento. Comenzamos cuando decidimos vivir en pareja, ya sea casados, en unión libre, en una relación abierta, ¿no? O sea, yo creo que tampoco es el momento donde nosotros aprendemos a ser papás. Comenzamos cuando elegimos a la pareja. Muchas veces yo he escuchado parejas que dicen, ay, esa persona me gustaría para que fuera el padre o la madre de mis hijos. Como si eso garantizara ciertas características que un hijo puede tener. Entonces, yo creo que tampoco empieza ahí el aprender a ser papás. Donde en realidad aprendemos a ser papás es cuando convivimos con nuestros papás. Cuando llegamos a la vida y empezamos en ese microuniverso que es la familia, y a través de la interacción nosotros vamos aprendiendo formas de relación que establecen los padres con nosotros y de acuerdo a sus expectativas, ¿no? O sea, porque hay papás que de alguna manera, bueno, esto no es de alguna manera, más bien yo creo que no hay excepción. Todos los papás tenemos expectativas hacia los hijos y las vuelcan sobre nosotros. Entonces fíjense bien porque de alguna manera nosotros aprendemos a ser padres en la convivencia. De hecho, ser padre es la suma de toda una gama de experiencias que inicia desde que mis padres deciden formar un vínculo y una familia y naturalmente tener hijos. De ahí viene el aprendizaje, ¿sí? Bueno, y de alguna manera, bueno, son situaciones que de momento, ¿verdad? A lo mejor no logramos entender porque tenemos que ver que yo aprendo a ser papá a través de la relación que mis padres establecieron conmigo. Ahora ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con las personas que no tienen papás, no? Siempre tienen modelos de interacción, siempre tienen formas de relación. Y a partir de esas formas de relación establecen la manera en que se van a vincular, en que se van a relacionar con los hijos. Entonces fíjense bien porque para mí lo más importante es considerar que en este proceso de relación, en este aprendizaje de patrones de comportamiento que tengo desde muy pequeño y que después despliego en la edad adulta, influyen básicamente las condiciones genéticas. Bueno, y aquí voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay padres que tienen la expectativa de que su primer hijo sea varón. Y cuando no se cumple esta expectativa, ¿verdad? Hay un rechazo para este pequeño. Y entonces se establezca una forma de relación con él, de no aceptación, de rechazo, de incomprensión, porque no cumple ni llena mi expectativa. Y eso no tiene la culpa el pequeño o la pequeña, ¿no? Entonces, condiciones genéticas, ¿no? De repente hay situaciones enfermedades que se transmiten, y un niño que nace con enfermedades es una complicación ya para algunos papás. Hay papás que abandonan a los hijos cuando tienen alguna enfermedad. Entonces fíjense bien cómo este tipo de relación y la condición genética que va implícita en ello determina la forma en que yo empiezo a verme como hijo, y después eso va a determinar mi relación de lo que yo quiero establecer si en algún momento decido tener hijos. También, además de la genética, hay una experiencia que nosotros en psicología del aprendizaje llamamos impronta. La impronta no es otra cosa más que un sello, es una marca, ¿verdad? Es una forma de marcar una experiencia de vida. Y esto lo hacemos de forma muy natural desde que somos bebés y desde antes de nacer. ¿Sí? Hay experiencias que solamente necesitan un ensayo para que se quede en nosotros marcada la experiencia
no tiene que haber réplicas, no tiene que haber repetición, y son tan intensas que se quedan marcadas, ¿no? Esta es una forma muy sencilla de explicar lo que habitualmente nosotros conocemos como un trauma. ¿Okay? Un trauma es una huella en la memoria que permanece, ¿verdad?, mucho tiempo y que cuesta trabajo borrar, ¿no? A veces tenemos improntas desde que estemos en el seno materno. Yo recuerdo que alguien me contaba que cuando estaba esperando un bebé, su bebé, ¿verdad?, de repente oía un camión de carga, un camión pesado que hacen mucho ruido cuando transitan por la calle, y ante ese ruido el bebé que estaba en el seno materno tenía una respuesta, ¿no? Empezaba a moverse, a incomodarse. Y cuando nació el bebé, ¿no?, tenía la misma respuesta. O sea, finalmente yo creo que es desde muy temprano, ¿verdad? Y a veces tenemos experiencias muy tempranas de aceptación, de rechazo, que también tienen que ver con este proceso. Bueno, además de las improntas, que son experiencias que yo tomo, nadie me las pone, yo las tomo, ¿verdad?, viene la parte de aprendizaje por imitación. Y entonces en esta etapa, ¿verdad?, es cuando los pequeños aprendemos de los papás, porque copiamos cosas que hacemos, tal cual, literal. Nos volvemos animales imitadores, ¿no? Yo creo que la forma más natural de aprendizaje en esa etapa de la vida, estoy hablando de los 3, 4, 5 añitos, es la imitación. Adoptamos patrones lingüísticos, patrones interactivos, patrones de relación que son idénticos, refuerzan, ¿no? Y tenemos el clásico ejemplo del papá que está en el espejo con el rastrillo y el niño está pequeñito, subido en un escalón así para estar en el lavabo, también poniéndose espuma o jabón para rasurarse, y hacemos eso, ¿no? Entonces vamos aprendiendo por imitación. La imitación es un proceso totalmente inconsciente y así asumimos también esos patrones de comportamiento. Aprendo básicamente a ser papá a partir de 3 cosas: las condicionantes genéticas, las improntas, ¿verdad?, en la etapa muy temprana de la infancia, y el aprendizaje por imitación. También tengo que hablar necesariamente del proceso de domesticación, ¿no? Y muchas personas me dicen, no, la palabra domesticación es horrible, pero es la verdad. La forma de yo entender la domesticación no es otra cosa más que volver aptos socialmente a los niños, ¿ok? Y en ese proceso vienen entrenamientos para poder comportarse en sociedad, ¿verdad? Vamos buscando que aprendan ciertas cosas, que saluden, que vayan al baño a la forma en que lo tienen que hacer, que tomen los cubiertos, que la comida sepan llevarla, ¿verdad?, para poder ingerirla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjense bien, porque en esa relación que yo tengo con mis padres, a través de estos procesos, yo adopto patrones a través de los cuales tarde o temprano voy a desplegar cuando llegue mi primer hijo. Y esto determina la pareja que voy a buscar, en muchos casos, inconscientemente, ¿verdad?, para poder desplegar de una forma conocida por mí esos patrones que ya tengo incorporados. Y les voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? Esto de las interacciones que son complementarias, ¿verdad?, lo voy a tratar de ejemplificar con un juego conocido por todos ustedes. Ustedes han jugado alguna vez el gatito, ¿no? Ese cuadrante donde nosotros empezamos a poner unas marcas y gana el que hace una línea de 3, ya sea diagonal, vertical o horizontal. Si tú conoces el juego, basta con que te ponga el cuadrante y tome un lápiz y empiece a jugar. Si tú conoces las reglas de ese juego, lo vas a hacer inmediatamente. Si no conoces las reglas, observas el patrón y después de observarlo 3 veces vas a saber jugar. Esa es la forma que yo puedo explicar cómo nosotros vamos aprendiendo patrones más complicados y después los vamos replicando. Ya sabemos jugar y elegimos la forma de jugar. ¿Estamos de acuerdo? Aprendemos a ser hijos de acuerdo a la relación que establecemos con los padres. ¿Estamos de acuerdo? Y eso está en función de un continuo de madurez. A ver, voy a clarificar esta idea, ¿ok? Este continuo de madurez va desde la dependencia también hasta la interdependencia. Voy a explicar. Cuando nacemos en una condición total de dependencia. No podemos hacer absolutamente nada por nosotros. Estamos a merced de que un adulto pueda satisfacer y atender nuestras necesidades, ¿ok? Y la forma de hacerlo, ¿verdad?, va a ser así. O sea, el niño tiene una necesidad, llora, viene el adulto, satisface la necesidad y el niño se tranquiliza. Cada necesidad que el niño tiene va a ser manifiesta de esta manera. Con el paso del tiempo, conforme va creciendo el niño,
conforme va desarrollando sus capacidades, conforme va desarrollando sus habilidades, esa dependencia, ese servirle al niño se tiene que ir distanciando, se tiene que ir separando. Pero hay papás que no lo hacen así. Hay papás que mantienen en relaciones de dependencia a los hijos. Y no importa que tenga 6 meses o 40 años. Entonces, quiero que pongan atención a esta situación porque finalmente es el primer estadio que yo puedo entender cómo los papás se ocupan de esa situación de formarnos en una relación de dependencia. Los papás un poquito más saludables van a buscar la independencia de los hijos, ¿no? Y es paradójico porque a veces nos forman, nos preparan para, eso dicen papás, nos preparan para la vida, nos dan todos los elementos para poder ser personas autosuficientes, ¿no? Y cuando estamos a punto de volar, hacen algo para que no nos vayamos. Pero ya estamos listos para irnos, ¿verdad? Y hay personas que logran romper esa barrera y por lo tanto logran su independencia. Y viene la parte mucho más compleja en la relación, de una relación de interdependencia. Digo, en la independencia hablamos de una relación donde a través de un intercambio, que es la comunicación, yo puedo atender mis necesidades y también tal vez las tuyas. En la interdependencia hablamos de un trabajo en colaboración. ¿Okay? Si se dan cuenta, nuestro país carece de una mentalidad orientada al trabajo en colaboración. ¿Qué nos enseñan? Nos enseñan a vivir en la dependencia y nos enseñan a vivir en la dependencia y en la independencia. No llegamos todavía al plano de la interdependencia. Tenemos que desarrollar habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces yo le digo a los papás con los que tengo contacto, ¿verdad? Y a los que estén invitando a un taller que voy a dar en línea, virtual, el taller se llama así precisamente, ¿no? Taller para padres. Les digo, a ver, parte del desarrollar a los hijos tiene que ver con la inteligencia, el desarrollo de habilidades socioemocionales. ¿Ok? Que la gente aprenda a manejar su emoción, sobre todo, ¿saben qué? A autocontrolarse. De las habilidades socioemocionales más complicadas se presenta el autocontrol. ¿Ok? Mucho de lo que nos mete en problemas con la gente es porque no sabemos moderar nuestros estados emotivos y mucho menos, ¿verdad?, nuestros impulsos o instintos. Entonces, fíjense bien porque en estas pláticas lo que hacemos es, bueno, vamos a trabajar a que tú aprendas a autorregularte para que después enseñes al pequeño a autorregularse y pueda trabajar en colaboración. Porque el trabajo en colaboración, vuelvo a decir, es parte de ese continuo que va de la dependencia, la independencia y la interdependencia. Y entonces así formamos, ¿verdad?, patrones de relación con los papás y con los hijos. Nosotros aprendemos a jugar. Ahora bien, bajo este mismo esquema, funcionamos como papás, ¿verdad? Buscamos tener hijos independientes o tener relaciones de interdependencia con los hijos. Entonces ellos van a aprender a jugar en esas 3 modalidades, ¿ok? Entonces, vean, la primera idea, ¿no? ¿Cómo aprendemos a ser papás? En resumen, aprendemos de la relación que establecemos con nuestros propios padres, ¿ok? Entonces, para mí es importante como marcar esta idea, ¿ok? Vamos, 2 ideas importantes. No polarizar el comportamiento, es decir, integrar más bien la parte de amor y no amor por los hijos. Segundo, ¿cómo aprendemos a ser papás? Y esta parte es la que les acabo de decir, ¿verdad? Esta parte de integrar todo esto que nosotros hemos aprendido en este continuo de dependencia, independencia e interdependencia. Llega el momento de hablarles ahora de una segunda reflexión, ¿verdad? Y de aquí voy a hacer la situación es mucho más complicada, porque voy a hablar ahora de los huecos que hay en mi persona que me llevan a no saber qué hacer con los hijos. ¿Sí escucharon bien? ¿Verdad? Los huecos en mi persona que me lleva a no saber qué hacer. Y aquí voy a hacer una pregunta que es bastante complicada. Y la pregunta es, ¿por qué y para qué tener hijos? Les dejo 10 segundos para que lo piensen. ¿Por qué y para qué tener hijos? Bien.
Dentro de todas estas cosas que yo he estado observando en las personas con las que convivo, por trabajo, por relación de amistad, por lo que sea, ¿verdad? Hay muchos argumentos que dan respuesta a esta pregunta. Uno de ellos, por ejemplo, es pues porque son parte de la vida. Aprendemos, incluso en los libros de biología, que los seres vivos nacemos, o los seres humanos crecemos, nos reproducimos, y después nos morimos. ¿Ok? Entonces vean, es parte de un proceso natural de la vida. Y tienen razón. Si no existiera este proceso, ¿verdad?, no habría tantas personas en el mundo. La especie humana ya estuviera extinta. Es un argumento, ¿ok? Válido. O sea, lo tengo porque es parte de la vida. Está bien. Ya, tengo hijos. Me toca tener hijos. Ya. Segundo, hay personas que dicen porque nunca tuve una familia y quisiera tener una. Y entonces ven a los hijos como una compensación a una carencia que han manifestado o que se dio en su inicio de la vida o a lo largo de su vida, que no quieren enfrentar, que no quieren tomar, y entonces, bueno, dicen, pues yo quiero tener mi propia familia, nunca tuve una, ¿no? Entonces es una condición un poco, digamos, como egoísta de pensar, me voy a dar yo algo que no tuve. O sea, no me importan los hijos, no estoy para eso, estoy para que yo atienda mis necesidades de tener hijos. Bueno, otro argumento, y esto me encanta porque empieza con toda una cadenita de situaciones, ¿no? Somos solteros y tenemos cierta edad, digamos unos 30 añitos, y la familia nos empieza a cuestionar, ¿no? ¿Tienes novia? Ya es hora de que tengas novia, ¿no? Porque si no tienes novia, algo malo pasa contigo. Y están, insiste. Bueno, independientemente de que te insistan o no, tú decides tener una pareja. Y después de que tienes una pareja, viene la otra condicionante de la familia. ¿Y cuando te casas? ¿No? Y están. ¿Y cuando te casas? ¿Y cuando se casan? ¿Y cuando se casan? Bueno, sea con esa pareja u otra, te casas. Ya estás casado. Y viene la otra exigencia. ¿Y cuando tienes hijos? ¿Y cuando tienen hijos? ¿Y para cuándo los nietos? ¿Y para cuándo los hijos? Y entonces ve, hay una presión muy grande. Y hay gente que no la aguanta. Y se casa y tiene hijos. Y hay personas que dicen no. O no pueden tener una relación, o no se casan, o siguen solteros ya muy grandes. Y de repente alguien les dice, bueno, ¿y por qué no nada más tienes un hijo ya? Y entonces la pregunta es, ¿y para qué quieres tener un hijo ya? ¿Ves? Ahora, hay muchas respuestas a eso, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues para no estar solo. Tú fíjate la carga que le imprimes a tu hijo para cumplir con esa expectativa de atender tu soledad. ¿Ok? Bueno, otra situación, ¿verdad?, que se da como respuesta. Para no estar solo, sola, te acabo de decir, para trascender. O sea, finalmente tenemos claridad en eso, y esto es algo que he escuchado durante muchos años. Dicen personas, ¿no? Yo me apoyo mucho en los dichos porque tienen un contenido de sabiduría muy antigua que se va replicando y finalmente impactan en la vida social y en la vida personal de las gentes. Y este dicho dice, bueno, tienes que hacer algo en esta vida, al menos una de estas tres cosas, ¿no? Te dicen, siembra un árbol, ¿ok? Escribe un libro y ten un hijo. Entonces, finalmente esto te dan una idea de que la forma de permanecer, la forma de trascender, y tienen razón también, es haciendo cualquiera de estas tres cosas, ¿no? Entonces ya sabes, escribe un libro, planta un árbol, ten un hijo. Aseguras tu permanencia en la historia. Entonces, hay personas que dicen, claro, ¿por qué no? ¿Verdad? Voy a tener mucha descendencia. Es más, hasta en la Biblia lo dice, ¿no? Vas a poblar el mundo, ¿no? Así, como cada grano de arena, así vas a tener hijos. ¿Sale? No recuerdo ahorita el pasaje bíblico, pero finalmente es una invitación, una indicación que hace Dios a Jacob, creo, para poder tener tanta descendencia como le sea posible.
Otra forma que responde en el hecho de por qué tener hijos tiene que ver básicamente con el narcisismo. Es decir, perpetuar una idea de uno mismo, ¿verdad? Y por eso existen dinastías, digamos. Por ejemplo, está el tatarabuelo, que es Carlitos I, el bisabuelo, que es Carlitos II, el abuelo, que es Carlitos III, ¿no? Y tenemos al nieto, que es Carlitos X. Y entonces se van perpetuando a través de tener hijos. O sea, es la forma de mantenerse presentes en la vida, ¿verdad? También, ¿por qué la gente tiene hijos? Porque de alguna manera quieren contar con alguien que le dé sentido a su existencia. ¿Ok? Entonces, yo quiero que se den cuenta de que pues, no necesitas un hijo para darle sentido a tu existencia. Porque vuelvo a insistir, ¿no? Le das en todos estos argumentos que les he dado, les imprimimos una carga muy fuerte, un peso muy grande, una expectativa que cuesta mucho trabajo cumplir y que hay gente que en ese cumplir se arruina la vida también, ¿verdad? También, bueno, hay gente que tiene hijos por otras razones un poco no tan saludables, ¿no? Por ejemplo, personas que dicen, si tengo un hijo contigo, me aseguro mi permanencia contigo, ¿no? Si me embarazo de ti, no te vas a ir. Eso no garantiza nada, ¿no? O sea, hay gente que le gusta el juego, tiene el hijo, embaraza a una persona y se amarra. Entonces, tienen hijos para eso, para poder mantener la permanencia y el compromiso con alguien más. Hay personas que dicen, no lo esperaba, pero ya está aquí. Y entonces pensemos en embarazos adolescentes de personas que finalmente, bueno, pues no tienen planeado tener hijos. Imagínate una niña de 14, 15 años, 16, bueno, 16 ya es adolescente, pero hay niñas desde los 13 años que se embarazan. ¿Por qué razón? Pues porque no pudieron contenerse, no tuvieron esa habilidad emocional, insisto, de la que hablé hace rato, ¿verdad? De autorregularse, de autorregular su necesidad afectiva o sexual incluso, y entonces, pues, como consecuencia de ello, tienen un embarazo no planeado, que después se termina convirtiendo en algo deseado, en algo bueno, en algo no tan malo, pero bueno, finalmente yo creo que tampoco es una buena razón para tener. Otras personas dicen, bueno, tengo hijos para que alguien me vea cuando esté viejo, ¿no? Y yo creo que hay otra continuación de esto, un poco más complicada, más, yo digo, hasta perversa, que tiene la finalidad de explotar a los hijos. Hay gente que tiene hijos para explotarlos, ¿ok? Y en todos los sentidos y de todas las maneras. Entonces, fíjense bien, porque la pregunta que acabo de hacer hace rato, de por qué y para qué tener hijos, está muy complicada. No es algo que más bien es algo que requiere una reflexión profunda, requiere un poquito más de atención, requiere, pues digamos, como ciertas condiciones para poder ser contestada o adecuadamente, ¿no? O sea, tener hijos está bien, pero lo más importante para mí es que vayamos descubriendo que debe estar respaldado por la intención adecuada, ¿no? Hay argumentos, ¿verdad?, menos dañinos que tienen que ver con el hecho de la paternidad y de querer tener hijos. Uno de ellos es básicamente el preservar la especie. O sea, les decía, ¿no?, en situaciones muy rudimentarias de la vida, pues tenemos hijos para poder preservar la especie. De hecho, parte de nuestro funcionamiento orgánico tiene que ver con eso, ¿no?, de procrear para poder preservar la especie. Otro es formar una familia, es un argumento muy legítimo, muy válido, ¿no? O sea, tenemos hijos, la familia puede estar compuesta por la pareja, bueno, es pareja. Cuando hay un hijo ya hablamos de una familia. También desarrollar y llevar a bien una vida. Fíjense bien, esto me parece muy importante. O sea, tener hijos para desarrollar y llevar a bien una vida. En ese sentido hablo de educar y cultivar a la persona de los hijos. O sea, yo pienso, ¿no? Necesitamos dejar algo bueno para el mundo, algo bueno que ofrecer al mundo. Hacer de este mundo algo mejor para vivir. Y los hijos en eso pueden tener mucho que ver, ¿ok? Y bueno, también puede ser como contar con un depositario del amor de la pareja.
¿ves? O sea, sí es importante como tener claridad en ese sentido es válido tener hijos, la intención es válida cuando decimos, bueno, pues nos queremos tanto, que nos amamos tanto, que quisiéramos compartir el amor con alguien más. Entonces, vean, esos son argumentos también que no son dañinos, están dentro de la idea que yo les trato de mostrar, un para qué, ¿no? Bien comprendido, bien entendido, y esto genera situaciones de relación más saludables. ¿Ok? Antes de continuar, me gustaría mandar saludos a Ari Limón, a Ana María Andrade, a Mariela Ortiz, a Ana María Molina, a Elsa Hernández, a Argenis, a Gabriela Franco, a Claudia Urquiza, a Elvia Alvarado, a Eli Lozano, a Romina. A Eli Lozano está en Cancún, saludos Eli. Elizabeth Lozano, Romina, Pati Delgado, Eva Xochitiotzi y Lunita, a quien estimo mucho y quiero mucho, ¿verdad? Saludos a Magda Pérez Jiménez, ¿verdad? María Vega Rodríguez, a Ana Stil, que es una amiga que está en Puebla, Medel Juliana, Ceci Flores, Violeta Ramírez. Y aquí Magda Pérez hace una anotación y se los quiero compartir. No somos papás de los hijos las 24 horas. Respetar los tiempos, espacios y necesidades en cada etapa por la que vamos avanzando como familia. Correcto. Bueno, somos papás no 24 horas, somos papás toda la vida. Compartiendo con los hijos, sí, no 24 horas, ¿no? Pero sí tiene razón, o sea, tenemos espacios, es necesario tener espacios. Y fíjense bien, porque aquí quisiera retomar el comentario de Magda, porque yo creo que tenemos que entender cómo se administra el tiempo, porque los seres humanos, entre que nacemos y morimos, todo eso espacio de vida entre nacer y morir, lo que denominamos tiempo. ¿Y cómo programamos ese tiempo? ¿Cómo lo ocupamos? ¿No? Y de acuerdo a la teoría de análisis transaccional de Eric Berne, ¿verdad? Él plantea en un continuo también, ¿no? Del aislamiento total hasta la intimidad, una serie de condiciones de relación que tienen que ver con la forma de administrar el tiempo. Entonces voy a empezar desde la parte del aislamiento, ¿no? Una persona que está en casa, sin nadie alrededor, se encuentra en una fase transitoria de aislamiento, no como el que tenemos ahorita, ¿no? Pero bueno. Entonces, cuando estamos en ese proceso de no encontrar relación con alguien, en ese proceso de aislamiento, pues nuestro ser social se queda en espera, ¿ok? Y viene una situación, después de estar en esa etapa de aislamiento, que tiene que ver con los pasatiempos. Es decir, nosotros interactuamos con gente sin un nivel de profundidad, sino simplemente como una forma de pasar el tiempo, lo que llamamos clichés, ¿verdad? Tomamos un taxi y la plática de taxi es el clima, la situación del país, cosas que sabemos que podemos hablar sin ningún compromiso, también sin asumir ningún rol más que el hecho de platicar con alguien. Esa es otra forma de pasar el tiempo. Otra forma de pasar el tiempo tiene que ver con los rituales, ¿no? Y los rituales son estructuras de acciones que están apegadas a un protocolo, que tienen una misma estructura y que duran y hacemos lo mismo y terminan siempre de la misma manera. Entonces voy a poner un ejemplo de rituales, ¿no? Y hablo en el caso de los honores a la bandera, por ejemplo. Hay un protocolo, sabemos cómo empiezan, qué sigue, cómo terminan y se acabó. Podemos también hablar de los oficios religiosos, ¿no? Sabemos de qué se trata, qué hay que hacer, cómo comportar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está pegado a un protocolo, ya sabemos que termina. Otra forma de usar el tiempo es a partir de lo que se conoce como actividades. Y las actividades se caracterizan básicamente porque nos apegamos a un método y en consecuencia obtenemos un resultado. Y aquí englobamos la actividad específicamente que nosotros llamamos trabajo. Todo lo que tiene que ver con producir y con productividad y con un resultado final de apegarse a un método, ¿no? Porque a lo mejor estudiar no es un trabajo, pero se apega a un método y hay un resultado. Entonces, también le dedicamos gran parte de nuestra vida a ese tipo de interacción o ese tipo de forma de administrar el tiempo. Entonces vamos recapitulando, pasamos de la intimidad a los pasatiempos, a los rituales, a las actividades propiamente dichas. Y después viene otra forma de organizar el tiempo y administrar la relación,
que son los juegos psicológicos. ¿Ok? Y entonces, un juego psicológico se caracteriza básicamente por una relación, ¿verdad?, que no es tan abierta, más bien que utilizan mensajes con un doble fondo, ¿no?, encubiertos, y que finalmente tienen el propósito de que alguien gane y alguien pierda. Por eso se llaman juegos, ¿no? Entonces son interacciones donde jugamos a ser el valiente y otro a ser la víctima, o a ser el salvador y otro la víctima, y entonces siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. Y ahí puede haber juegos muy buenos, pero también juegos muy peligrosos, y es otra forma de administrar el tiempo. Y finalmente, en el extremo está la intimidad, ¿sí? Y aquí básicamente se refiere al hecho de que la persona se muestra tal como es delante de otra persona, ¿verdad?, sin cubrir nada, sino simplemente mostrarse tal como se es. Y llegar a ese tipo de relación cuesta mucho trabajo. O sea, lo que nosotros podemos ver ahora social que hay en las casas por permanecer aislados de otras familias, es que empezamos a tener rituales, empezamos a tener juegos, y finalmente a veces lo que hacemos es evitar la intimidad, ¿sí? Y no, bueno, ahí es donde se manifiestan temores, donde se manifiestan situaciones que a lo mejor por no conocernos, ¿verdad?, no podemos poner en juego para poder estar bien con la familia. Nos las pasamos jugando, tenemos luchas de poder, cosas que pasan en la familia. Entonces, bueno, hablamos de esto. Gracias a las personas que nos están siguiendo. Les quiero decir también que, bueno, voy a ir ya cerrando la plática con esta idea de lo que no es tan padre en una relación de padres-hijos, o lo que no es padre de ser padre, ¿no? Primero, lo no tan padre es que requiere tiempo, que en ocasiones es escaso. Tenemos que dedicarle tiempo a criar un hijo, ¿verdad? Y mucho. Y a veces no tenemos tiempo. Simplemente en trasladarnos al trabajo, en trabajar, en regresar, ¿no? Hacemos trabajo en casa a veces, ¿no? No tenemos tiempo para dedicarlos. Requiere mucho tiempo. Un hijo requiere mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, no queremos dedicar el tiempo. No podemos dedicarle tiempo. Bueno, no queremos, en otras palabras. ¿Ok? Dejar de hacer mis cosas por hacer las suyas. O sea, y muchas veces, ¿verdad?, mientras más pequeños requieren más tiempo, requieren más atención, requieren otras condiciones donde yo tengo que dejar lo mío para cumplir lo suyo. Hay gente que tiene vocación para hacerlo, ¿eh? O sea, hay papás y mamás a los que yo respeto mucho porque de anticipado saben que un hijo les va a llevar una gran cantidad de esfuerzo y de tiempo. Y están convencidos de hacerlo y lo hacen, ¿no? Y habitualmente el resultado de eso es muy bueno. ¿Sale? Entonces sí requieren atención, naturalmente. O sea, un niño no nace sabiendo hacer cosas. Entonces tenemos que dedicarle mucho tiempo a esta condición. Otra situación que no es tan padre es que se interponen en la relación de pareja. ¿Ok? Y aquí voy a remitirme a lo que dice Lauro Estrada Inda en el libro de El ciclo vital de la familia, que es un momento específico, la llegada de los hijos dentro del ciclo vital de la familia. Porque hay cambios importantes dentro de la familia cuando un hijo llega, ¿verdad? Hay que abrirle un espacio en la vida, ya no es la pareja, ya viene alguien, ¿verdad?, que requiere atención de los dos, y entonces la atención se desvía de la pareja. Hay momentos en los que a la llegada del hijo, uno de los dos miembros de la pareja se va, ¿no? Y no es porque se vaya definitivamente, ¿no? Se empieza a abocar al trabajo, se empieza a abocar a los amigos, se empieza a abocar a un amante, se empieza a abocar a un pasatiempo. ¿Por qué? Porque ya no tiene la atención que tenía por la que la mujer se dedica a los hijos. También es importante, ¿no?, cuando llegan los hijos, bueno, hay un cuestionamiento incluso hasta en el plano existencial. A mí me ha tocado atender a personas que de repente se estrenan como mamás, y más allá de las situaciones de la depresión postparto que puede haber, ¿no?, les cuestiona el hecho de ser mamás o papás. O sea, no saben si van a ser buenos papás, no saben si van a ser buenas mamás, llegan a arrepentirse de haber tenido un bebé. Entonces, fíjense bien cómo a veces también, ¿no?, destruyen relaciones de pareja, o los papás destruyen su pareja tomando como pretexto al hijo. Eso es correcto. ¿Ok? Entonces, porque el niño no tiene culpa, no tiene que ver en todo este proceso. La otra situación es el costo económico, ¿verdad?, que es bastante a lo largo de todo el tiempo. O sea, si ustedes
toman un lapicito y le van sumando todo lo que le han invertido a los pañales, a la leche, a la luz, al gas, al transporte, a la escuela, a los uniformes, los útiles, los caprichitos, las tienditas, todo eso. Les aseguro que se van a ir de espaldas cuando sepan cuánto dinero han invertido o se puede invertir en un pequeño, ¿verdad? Porque además, pues ellos no pueden proveerse, tenemos que proveerlos, ¿no? Entonces hay gente que eso no lo ve tan padre, ¿no? Porque llega la quincena o llega el sueldo y destinan todo para los hijos y al final, pues no. Yo me acuerdo de una serie que estaba viendo donde un papá hace eso y la mamá lo cuestiona y le dice, oye, ¿por qué no te compras zapatos, no? O sea, porque si me compro zapatos dejo sin una semana de escuela al hijo. Entonces, se debe tener vocación para poder desprenderse de lo suyo, que es parte de la definición de amor que estoy reservando al final para poder explicar una relación saludable con los hijos. Otra situación es que se adquiere un compromiso, lo no padre es que se adquiere una responsabilidad social y moral que nunca termina. Lo que hagan tus hijos te afecta o tú tienes que dar respuesta de eso, quieras o no. Si se porta mal tu hijo, ¿verdad? No solamente es responsabilidad del hijo, es responsabilidad tuya. Si hay situaciones que no son adecuadas en tu hijo, no solamente es su responsabilidad, es tuya. No queremos asumir esa responsabilidad, ¿no? No queremos comprometernos con eso. Entonces, ojo con eso. Eso para mí es no tan padre, porque yo lo he escuchado, lo he visto, lo que dicen las personas de no tan padre de ser padre. Y quiero cerrar ahora, primero diciéndoles que nosotros trabajamos continuamente con papás, que estamos elaborando un proyecto ahora de tener un taller para padres, que es online, donde abordamos temáticas pues bastante complicadas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los roles de ser padres y pareja, que a veces no sabemos complementarlos. Hablamos de las relaciones humanas en el núcleo familiar, específicamente un esquema de 4 cosas, ¿no? Que son 2 de ellas son autoestima y comunicación. Hablamos del desarrollo de habilidades socioemocionales. Hablamos de un tema que a mí me parece importante, que es las escenas temidas de los papás. Fíjense bien, esto de las escenas temidas de los papás, a veces no sabemos qué hacer con ellos porque nosotros nos encontramos atorados en el mismo asunto que los hijos están atorando. Cuando hablo de escenas temidas, por ejemplo, pienso en papás que dicen, no quiero que mi hijo se vuelva alcohólico o que mi hijo no termine una carrera universitaria. Entonces hay miedos ahí, que son las escenas temidas, por un desconocimiento de lo que pasa con los padres y los hijos. Hablamos también en este proceso de desarrollar una actitud que se llama resiliencia. ¿Okay? A los hijos ahora, por no frustrarlos, en su debido momento y en su debida forma, los enseñamos a no ser tan resistentes a las situaciones críticas de la vida, a no dar una respuesta, a no aguantar, por ejemplo, ¿no? Y recuerdo el caso de una chica de la Autónoma Metropolitana en México, o del ITAM, no era del ITAM, que en etapa de exámenes se suicidó porque no aguantó la exigencia de los profesores de trabajo. O sea, es un ejemplo exagerado, pero yo creo que ahora a los hijos se les pone muy baja la vara, ¿verdad? En cuanto a la exigencia, y eso hace que tarde o temprano la exigencia del ambiente, que es mayor, les lleva a frustraciones terribles en la vida. Entonces vamos abordando temáticas que son importantes en este taller y bueno, pues, me gustaría que supieran ustedes que estamos por abrirlo para el viernes 8 de mayo. Si alguien está interesado, por favor, mande su inbox para que nosotros nos pongamos en contacto y le mandemos la información. Y bueno, además aprovechamos de que estamos en casa y podemos compartir esto en la pareja. Ade Hernández pregunta, ¿cuándo es el perfecto, el momento adecuado para tener hijos? Bien, voy a contestar a tu pregunta básicamente considerando los siguientes aspectos. Quiero que se den cuenta que tenemos que madurar la relación de pareja antes de tener hijos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con madurar la relación de pareja? No es lo mismo ser novios o venir de una relación, digamos, no formal, a tener un compromiso, un contrato matrimonial, ¿no? Firmar un documento, casarte por la iglesia, lo que sea, y estar un tiempo sin hijos, ¿verdad? Suficiente como para madurar la relación de pareja. Que haya un conocimiento claro, ¿verdad?, de cada uno de ustedes, que complemente también su desarrollo personal y profesional,
¿ok? Porque eso te va a permitir tener las condiciones económicas suficientes como para poder dedicarte a atender un hijo. Si te das cuenta, muchos hijos no son pensados maduramente, ¿no? Y voy a decir algo que puede parecerles terrible, pero yo estoy claro de eso, de lo que voy, y asumo la responsabilidad por lo que voy a decir. ¿Sale? Muchos hijos somos hijos de momentos de, yo digo, perdón por la palabra, pero de calentura de los papas. O sea, no estamos pensados ni siquiera, ¿no? O sea, se la pasan bien, viene el hijo y pues ya viene, pues ya lo tenemos, ¿no? Y entonces no hay una condición que le permita al hijo ser bienvenido. Es más, yo te quiero decir algo. Cuando nacen los bebés, ¿verdad? Los traemos al mundo así, o sea, los traemos sin precauciones adecuadas de darles la bienvenida al menos, ¿no? De decir, oye, qué bueno que estés aquí. No tenemos, hasta donde yo sé, un ritual que nos permita darle la bienvenida a los hijos. Lo más que nos dejan es hacer presenciar el parto y alegrarte y estar bien con el hijo, pero no tenemos una estructura de bienvenida a la vida de los hijos. Y para mí es algo interesante este asunto, esta pregunta que tú me haces. Yo te voy dando primero la idea. Tenemos que esperar lo suficiente para que la relación de la pareja esté madura, donde podamos entender que lo que los mantiene es un amor saludable. Unidos es un amor saludable, ¿sí? Que no el hijo va a venir a mejorar la relación, ¿no? Eso es lo primero que te digo. Segundo, que tengas tu desarrollo profesional suficiente donde tú digas, bueno, ya completé una misión en eso, estoy satisfecha, estoy contenta, puedo disponer ahora de tiempo para tener un hijo. Y tercera situación, que tengas las condiciones económicas que te permitan sustentar, ¿verdad?, una vida digna para el hijo, ¿ok? Entonces es algo muy consciente, ¿no? Contrario a lo que yo te decía, de los hijos que vienen porque vienen, ¿ya? O sea, eso para mí es lo más importante, es el mejor momento. Y aquí la edad también es importante. Bueno, sabemos que hay limitantes en cuanto a las cuestiones fisiológicas. La edad, por ejemplo, sabemos que a las mujeres se les complica un poquito más el hecho de tener hijos a cierta edad, a los hombres también, o sea, no nada más es privativo de las mujeres, a los hombres también. Entonces sí hay que tener como consideración, hay que platicar mucho con el compañero, con la compañera, para estar en acuerdos, ¿verdad? Para ver cómo es que van a afrontar esta idea de ser papás. Ahora voy a hablar de lo padre, de ser padres, y a lo mejor aquí es donde reafirmo una de las ideas que te estoy dando ahora. Bien, en esta idea de lo padre de ser padres, bueno, primero pues tener la experiencia de actualizar tu potencial como papá. O sea, finalmente yo creo que desde niños, en los juegos que tenemos ese deseo inconsciente de cuidar hijos, de tener hijos, ¿no? A lo mejor muy primitivo, muy arcaico, pero finalmente es una idea muy clara. Desarrollar el potencial de ser papá o mamá. Todos tenemos la potencialidad, ¿no? Unos a veces por cuestiones fisiológicas no lo pueden actualizar, pero en todos está el hecho de ser papá o mamá. Y fíjate, y aunque yo pongo como una restricción la parte biológica, ¿no? Hay personas que deciden adoptar un niño para actualizar ese potencial. Entonces, ve, eso es lo padre de ser padre, que tienes la capacidad de desarrollarte en potencialidad para tu hijo. La otra es tener la satisfacción al crecer con tus hijos. Satisfacciones que te van dando los hijos, ¿no? Ver cómo van logrando cosas donde tú has tenido que ver, donde tú has apoyado, donde finalmente pues ves cuando empieza a caminar y tú lo sueltas, lo soportas, lo vas llevando, le vas dando su tiempo y vas haciendo lo justo para que él se sienta plenamente seguro al caminar, por ejemplo. El apego, ¿no? De que de repente ves que el niño se desprende de ti y se va a jugar con otros niños. Entonces, son que te dice, bueno, me gusta la escuela, ¿no? A lo mejor no tiene promedio de 10, pero ves cómo va y disfruta la escuela, cómo juega, cómo se divierte, a lo mejor ves sus aptitudes como futbolista o como bailarina o como lo que sea. Entonces, vas viendo cómo van creciendo los hijos en todo, ¿no? Sanamente, saludablemente. También otra cosa padre es continuar con las tradiciones familiares, ¿no? A veces tenemos hijos y les transmitimos cosas a los hijos. El empleo, ¿no? Hay familias que se van perpetuando en actividades profesionales o artesanales, y entonces, bueno, eso da también, es padre eso, porque ves que la tradición que tienes tú la van replicando los hijos y van formando toda una estructura en relación a la familia que les permite estar bien y vivir bien y pasársela bien, ¿verdad? También otra cosa padre es compartir el vínculo estrecho, ¿verdad?, de esta vida afectiva con los hijos.
O sea, está bien, ¿no? Hay gente que dice, no necesito que nadie me quiera, yo me puedo querer, ¿verdad? Pero sabes que en realidad no, sí necesitamos a alguien de fuera que venga y nos quiera. Y entonces, si nosotros tenemos hijos y compartimos nuestro amor, lo más seguro es que ellos nos devuelvan parte de ese gran amor que les hemos dado en la vida, ¿verdad? Otra cosa padre de tener hijos es compartir lo aprendido a lo largo de la vida, ¿no? ¿A quién le vas a enseñar tantas cosas que tú ya sabes? ¿A quién se las vas a compartir? ¿Sí? Y no me refiero nada más a cosas que sabes, sino a cosas que has logrado. Un patrimonio, por ejemplo, ¿sale? Bienes. Entonces, pues yo creo que es un momento padre es compartir eso, compartir todo lo que has producido, todo lo que has hecho, tener con quién compartirlo, ¿verdad? Causar alegría a través de eso, ¿no? Y la posibilidad de contribuir a este mundo con personas de bien. Fíjate, esto yo creo que es para mí algo muy importante. O sea, si tengo hijos, pues quiero que sean personas de bien para dejar este mundo mejor de lo que está. Y ese es mi trabajo más grande y más fuerte en el hecho de asumir la paternidad de forma madura y responsable. ¿Okay? No tengo hijos por tener, porque me complazcan, porque satisfagan mis necesidades, por todas aquellas cosas que ya les platiqué antes. Más bien tiene que ver con el hecho de que de alguna manera tengas hijos y que ellos sean personas de bien, que dejen este mundo mejor de lo que está. Y aquí quiero hablar precisamente de ese vínculo amoroso que debe existir entre los padres y los hijos, en los dos sentidos, de padres a hijos y de hijos a padres, ¿verdad? Y el acto amoroso básicamente lo definimos como un acto voluntario. Fíjate bien, no te pueden obligar a querer a un hijo, ni un hijo puede estar obligado a querer a su padre. Es un acto voluntario. Es más, y cuando ustedes en algún momento han pisado un registro civil o la iglesia, una de las condicionantes que te dicen o de las cosas que te dice el padre es, ¿están por voluntad propia aquí? Y el juez también te pregunta lo mismo. ¿Estás por tu propia voluntad aquí? Entonces es una primera condición para una relación saludable de amor. Bueno, que sea un acto voluntario. La segunda es que sea un acto de donación, ¿verdad? Tú te vas a brindar al otro, vas a hacer para el otro. Te vas a olvidar de ti en gran parte, ¿no? Vas a afianzar el vínculo a través de ceder en tus propias necesidades. Entonces, necesitas tener claro, yo voluntariamente decido donarme a ti, ¿verdad? Es decir, si eres mi hijo, hasta quitarme el bocado de la boca para dártelo, sin reproches, porque yo lo elijo, porque yo lo quiero. Y la tercera condicionante es para bien del otro. Entonces, amar es un acto voluntario de donación para el otro, buscando el bien del otro. ¿Ok? Buscando que la persona logre ser una persona buena, una persona de bien. Entonces, con todo esto, ¿verdad? Nosotros podemos entender cómo mi relación con mis hijos debe estar orientada de esta manera. Más allá de todos los comportamientos, más allá de todas las situaciones que vamos enfrentando a la vida, lo que debe prevalecer en esa relación es esto. Entonces, antes de terminar, me gustaría leer un comentario de Patricia Lima. Hola, Pati. El tema, padres periféricos y educación de los hijos, 100% a cargo de la madre. Sí, es un gran problema. Y, por ejemplo, aquí en el contexto donde yo me encuentro, en Zacatelco, Tlaxcala, ¿verdad? Es muy común. Piensa el papá que por llevarle el dinero a la casa, ya cumplió, ya es papá. Y todo el proceso de educar, de cultivar al hijo, se le queda a la mamá. Y ese es un gran problema, porque los hijos van replicando sus patrones. ¿Sí? Y tiene razón, los padres periféricos pues sirven como para poner el nombre del acta de nacimiento del hijo, como un requisito para que sepan que tiene papá y ya, porque en realidad no dan ejemplo, ¿no? El ejemplo que dan es muy limitado. ¿Cuál es el ejemplo que dan? Pues ser padres proveedores, ser padres que de alguna manera van, hacen su trabajo. Es una forma de entender el amor para los hijos, pero acuérdate, el amor tiene que ser un acto voluntario de donación al otro para buscar el bien del otro. Y aquí faltaría a lo mejor hablar un poquito del vínculo afectivo, porque un padre periférico no se vincula afectivamente, o puede vincularse afectivamente del lado negativo. Entonces sí es un gran problema y es muy común en nuestra cultura. ¿Ok? A ver, fíjate bien, porque tú hablas nada más de padres, varones, ¿no? Pero también hay madres periféricas. O sea, quiero que te des cuenta que hay papá y mamá que se van a trabajar
y quien se ocupa de la crianza de los hijos son los abuelos. Y esto trae un problema de orden en la estructura familiar, ¿no? Desde el enfoque sistémico, si vemos los niveles de jerarquía, ¿verdad? Cuando un hijo, un nieto, es cuidado por la abuela, entonces sube al nivel donde se encuentra la mamá, y entonces la mamá y él son como hermanos. Y entonces hay problemas en los roles, en las reglas, en las normas. Entonces lo grave que es, a veces, con toda la buena intención de dejar a un hijo con sus abuelos. No digo que los abuelos no los eduquen, los van a educar muy bien, pero va a haber un problema de relación ahí por los límites en cuanto a las estructuras jerárquicas del sistema familiar. Pero se fíjate bien porque no solamente los papás son periféricos en la actualidad, también las mamás. ¿Ok? Y entonces, bueno, la ausencia de los padres es muy notoria. Lo vemos en deserción escolar, lo vemos en adicciones, lo vemos en situaciones de abusos, etcétera, etcétera. Sí hay complicaciones por eso. Entonces, bueno, quiero mandar saludos también a Yasmín, alumna de mi maestría, Pati Lozano, ¿qué tal? Mine Vera, Edna Chávez, Gaby Flores Morales, Dulce Guillén, Omar, ¿cómo estás, Omar? Janet Cuevas, Afer, ¿cómo estás, Ferchis? Brisna Mendoza, Elizabeth de Lozano, Magali, ¿cómo estás, Magali? Gusto saludarte. Ade, muchas gusto saludarte también. Luisa, también. Son muchos amigos aquí, todos son amigos, la verdad. Aguilar, Par Carrasco, Sergio Cruz, Lili, STK, Azteca, dice. Perfecto. Bueno, pues básicamente esa es la de Marco Antonio también. Karen Corona, saludos a todos, de verdad me da mucho gusto saber de ustedes, estar en contacto con ustedes y pues solamente me queda el hecho de compartirles que tenemos fecha próxima para nuestra próxima conferencia que está planteada para el día 22 de mayo. El tema se los haremos llegar en su momento, pero tenemos ya la fecha para eso y nuestro taller para padres que inicia precisamente el 8 de mayo. Entonces ya saben, si tienen interés de adherirse a este taller, si necesitan información, con todo gusto nos mandan un mensaje y les hacemos llegar la información y por las condiciones de contingencia va a ser a través de este medio o de otro medio parecido para que podamos compartir con ustedes todo este proceso de educación. Quiero también leer alguna nota de Violeta. Hola Violeta, ¿cómo estás? Dice, ¿cuál sería el proceso para alguien que quiere inseminarse? Cuando hablas de proceso, la verdad se me hace una pregunta muy abierta, no me queda muy claro, pero a lo mejor es como preguntar, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que quieres ser mamá? Porque eso va a determinar el tipo de relación que va a determinar con el hijo. O sea, si lo quiere hacer porque pues quiere darse el gusto de tener un hijo. Y aquí algo interesante que voy a plantear, y esto lo he comentado con la psicóloga Daisy Morales, que está aquí conmigo, que es psicoterapeuta gestal también, y me está apoyando en esta transmisión en vivo. Entonces, lo hemos comentado porque a veces vemos papás, jóvenes sobre todo, que usan a los niños como mascotas. Perdón por lo que voy a decir, ¿verdad? ¿Pero a qué me refiero? Pues les ponen disfraces, les ponen cosas, los andan presumiendo, ¿no? Y pues el niño no dispone de eso. Entonces la pregunta es, ¿para qué quiere un hijo esta persona? ¿Por qué insistir tanto? A ver, fíjate bien, porque puede haber mucha presión social en medio, puede ser algo que ella no realmente quiera hacer, ¿no? Puede tener miedo a estar sola, puede buscar darle sentido a su existencia, todas estas cosas que hemos platicado ya previo. Y el riesgo está en que, bueno, finalmente, bueno, ahora, si ella dice, bueno, porque yo quiero dejar algo bueno como parte de mi trascendencia y aportar a la humanidad dejando a alguien de bien, me parece una buena razón. Entonces, cuando hablamos de cuál será el proceso, ¿no? Aquí, bueno, hay complicaciones porque finalmente yo te preguntaría, la primera pregunta que tendría que responder sería esa, ¿para qué quiere tener un pequeño? ¿Y por qué buscar ese medio? ¿No? ¿Por qué en otros? Digo, no sé, tenemos que ver esa parte. Marco Antonio, ¿qué tan bueno sería que los abuelos integraran cuando los nietos están rompiendo este tradicionalismo y los padres no educan a los hijos? Porque no quieren responsabilizarse de ser padres. Es buena pregunta. Y hace rato lo comentaba un poquito en relación al hecho de quién se tiene que ocupar de la educación de los hijos. Nadie más que los papás. Entonces, si un abuelo entra, está bien, porque los abuelos son parte de la estructura. Pero fíjate, el riesgo está en que los hijos asumen, ¿verdad?, roles en el mismo nivel de los papás. Entonces,
digamos que la jerarquía es así. Están los abuelos, los papás y los nietos. ¿Ok? Cuando los abuelos crían al nieto, el nieto sube al nivel de los hijos, de los papás. Y entonces aquí, ¿verdad? Los hijos no se responsabilizan, los papás de este muchacho, y le dan la responsabilidad a alguien que no la tiene. Que a veces lo asumen de buena voluntad y de buena manera, pero entonces se genera conflicto en la relación con los papás. ¿Ok? Y entonces se van de casa, ¿no? En el peor de los casos, en el mejor de los casos, empiezan a tener conductas de rebeldía, empiezan a hacer cosas que probablemente no sean tan buenas. Fíjate bien, y aquí hay otra situación, una condicionante importante, porque hay abuelos que son muy buenos educando, ¿eh? Bueno, si el hijo no educa es porque el papá no fue tan bueno con ellos, pero a los nietos probablemente los dé una guía de orientación. Y aquí, bueno, lo más importante es que los papás o abuelos no críen con culpa. Es decir, o con pena o con lástima, ¿no? Que digan, ay, pobre de mi niño, porque entonces empiezan a hacer cosas que no son adecuadas. ¿Cómo qué? Como permitirle cosas que no son adecuadas, como consentirle cosas, como, ¿no? Cuando criamos con culpa, tenemos un gran problema, porque consentimos todo, ¿ves? Y entonces para mí sería como el estar atentos a eso, ¿no? Porque los papás no quieren asumir la responsabilidad, pero que entonces deleguen esa responsabilidad de forma legal. Es decir, que el abuelo adopte a ese hijo como su hijo, ¿ok? Para que sea tratado como hijo. En la estructura organizacional o familiar de la organización de la familia, para que pueda el abuelo tener toda la autoridad de tratar con ese hijo. A veces pasa eso, ¿no? Que hay personas que dicen, eres el tío, te dejo a mis hijos. Y pues los dejan. Pero ¿sabes qué? Cuando se trata de educar, los tíos no tienen toda la autoridad para criar a los sobrinos. Es un ejemplo muy parecido. Entonces sí tenemos que como tomar en cuenta las estructuras jerárquicas del sistema familiar para poder evitar este tipo de situaciones. Ahora, aquí lo importante es, vuelvo a insistir, ya tienen al hijo, ya no saben qué hacer con él. Y por eso yo en broma digo, pues regálenlo a alguien que sí lo quiera, ¿no? No es la solución, yo lo sé, pero quiero que entiendan esta dinámica de relación. Ahora, hay personas que no quieren a sus hijos. Bueno, y no les tengo que decir eso. Hay ejemplos muy claros, ¿no? Tristemente en la televisión nos enteramos de que una mujer nace su hijo y lo tira por el techo de la casa y cae entre dos bardas y el otro le bote la basura. O sea, digo, eso es inhumano, pues, ¿no? Para mí no tiene explicación. No quiero dar explicación, Mari. Pero, o sea, para mí es eso necesario decirlo porque, yo planteaba el hecho de que los hijos tienen un propósito en la vida, ¿no? Para quien los tiene, y debe ser el mejor propósito. ¿Está bien? También saludos a Raquel Santibáñez. Hola, ¿cómo estás? Tiene mucho tiempo que no sabía de ti. Edith Hernández Tordes. Marvin. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo está? Aide Cruz, apenas el tema de madre periférica. Ok, será en otro momento porque vamos a terminar. María Magdalena Morales Reyes, saludos. Elisa Reyes Sánchez, saludos. Alejandra de Aquisto, ¿cómo está, licenciada? Buenas tardes. El riesgo o consecuencia de decidir no tener hijos. Otra vez, ¿qué tal? Ade, ¿cómo estás? Riesgo o consecuencia de decidir no tener. Es que tiene sus pros y sus contras. Mira, y eso yo creo que sería también un tema porque se requiere hacer énfasis en muchas cosas, pero de entrada, bueno, también tiene sus riesgos, pero no para los hijos, sino para la pareja. ¿Ok? Porque finalmente es una decisión de no continuar con la vida, pero hay razones para hacerlo, ¿eh? O sea, no es ni tan por ego, es más, a veces puede ser un acto más amoroso que traer un hijo no deseado al mundo. Con eso te dejo. ¿Está bien? Bueno, nada más les recuerdo que para cualquier cosa en relación al tema y eso pueden mandar su mensaje. Esta es nuestra página de Facebook. Les voy a dar mi número de celular por si quieren mandar un mensaje y pues se los dejo ahora, ¿no? Donde pueden mandar WhatsApp y todo es al 22 23 69 73 40. Repito otra vez, 22 23 69 73 40. Y les recuerdo del taller, si alguien desea apuntarse para poder o pedir información, estamos a su disposición. Agradezco mucho su atención, un gran abrazo a todos, que tengan una bonita noche. Hasta luego.